Imagina por un segundo que gastas décadas de investigación, miles de millones de dólares y movilizas a toda la ingeniería de una superpotencia para crear un símbolo de orgullo nacional. Un avión que grite al mundo: ya no necesitamos a Boeing, ya no necesitamos a Airbus. China lo hizo. Presentaron el C919 con bombos y platillos, pintándolo como el gran salto adelante de la aviación asiática. Pero, si te acercas lo suficiente, si abres las compuertas de mantenimiento y miras dentro de las nacelas que cuelgan de las alas, te encuentras con una verdad incómoda, casi humillante. El corazón de este dragón chino no es chino. Es americano y francés. China ha logrado enviar rovers a la cara oculta de la Luna, ha construido la red de trenes de alta velocidad más grande del planeta y domina el mercado de los vehículos eléctricos. Sin embargo, hay una frontera final, una tecnología que se les resiste como una maldición antigua: los motores de aviación comercial de alto rendimiento. A pesar de todo su poderío industrial, el C919, la joya de la corona de Comac, no podría despegar ni un solo centímetro del suelo sin la tecnología de sus rivales geopolíticos. ¿Por qué es tan difícil construir un motor a reacción fiable? ¿Qué secreto metalúrgico guardan celosamente Estados Unidos y Europa que China no logra replicar ni siquiera robando planos? Hoy vamos a destripar el C919 para entender por qué, en el juego de tronos de la aviación, China sigue siendo un vasallo de Occidente. Y antes de entrar en la ingeniería imposible que detiene a China, quiero lanzarte una pregunta honesta y quiero que me respondas abajo en los comentarios con total sinceridad, porque me interesa mucho medir la percepción de ustedes. Si mañana te ofrecen un boleto en un avión 100% fabricado en China, con motores diseñados y construidos íntegramente en China, sin certificación americana o europea, ¿te subirías a ese avión o preferirías esperar al siguiente Boeing o Airbus? Déjame tu respuesta, porque la confianza es clave en esta industria. Y hoy veremos si China merece la tuya. Para entender la magnitud de este problema, primero tenemos que entender qué es exactamente el C919. No es un mal avión. De hecho, sobre el papel, es un competidor directo del Boeing 737 MAX y del Airbus A320 Neo. Tiene el tamaño correcto, el alcance correcto y, lo más importante, el respaldo político correcto. El gobierno chino ha ordenado a sus aerolíneas estatales comprarlo masivamente. Pero aquí está la trampa. China llama al C919 un avión de producción nacional, pero la realidad es que es más bien un rompecabezas global ensamblado en Shanghái. La aviónica, los trenes de aterrizaje, los sistemas de control de vuelo y, crucialmente, los motores son occidentales. El motor que impulsa al C919 es el LEAP-1C. Y este nombre debería sonarte. Es una variante del mismo motor que usa el Boeing 737 MAX y el Airbus A320 Neo. Es fabricado por CFM International, una empresa conjunta entre la americana General Electric y la francesa Safran. Es, sin lugar a dudas, la pieza de ingeniería más refinada del mercado actual. Eficiente, potente y fiable. Pero el hecho de que el avión anti-occidente de China use el motor más icónico de Occidente es una ironía que no se le escapa a nadie en la industria. Es como si Ferrari lanzara un coche nuevo para competir con Porsche, pero tuviera que ponerle un motor Porsche porque no saben cómo construir el suyo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué China simplemente no copia el motor? Sabemos que son expertos en ingeniería inversa. Han copiado cazas rusos, han copiado trenes alemanes, han copiado electrónica japonesa. ¿Por qué no pueden tomar un motor LEAP, desmontarlo pieza por pieza, escanearlo con láser y fabricar su propia versión? Aquí es donde entramos en el territorio de la magia negra de la metalurgia. Construir un motor a reacción comercial no es como construir un motor de coche o incluso un motor de cohete. Un motor de cohete tiene que funcionar al máximo rendimiento durante unos minutos. Un motor de caza militar necesita un rendimiento extremo, pero sus ciclos de mantenimiento son cortos y su vida útil total es relativamente baja. Un motor comercial, sin embargo, es una bestia diferente. Tiene que funcionar durante miles y miles de horas, ciclo tras ciclo, despegue tras despegue, sin fallar jamás y manteniéndose tan eficiente como el primer día. Y todo esto ocurre en un entorno infernal. Hablemos de la sección caliente. En el corazón de un motor turbofán moderno, justo después de la cámara de combustión, se encuentra la turbina de alta presión. Aquí, los gases calientes golpean los álabes de la turbina para hacer girar el compresor. La temperatura en esta zona
puede superar los 1500 o 1600 grados Celsius. ¿Cuál es el problema? Que el punto de fusión de la mayoría de los metales, incluso de las superaleaciones más avanzadas, es inferior a esa temperatura. Es decir, el aire dentro del motor está lo suficientemente caliente como para derretir el motor mismo mientras funciona. Para evitar que el motor se convierta en líquido fundido en pleno vuelo, empresas como General Electric y Rolls-Royce han desarrollado tecnologías que parecen ciencia ficción. Los álabes de la turbina no son sólidos, son huecos, tienen una red de microcanales intrincados por donde circula aire frío, que en realidad está a cientos de grados, para crear una película protectora sobre el metal. Hacer estos agujeros, que deben ser precisos al nivel de micras, en una aleación durísima, es extremadamente difícil, pero China puede hacer agujeros. Ese no es el muro principal. El verdadero muro, el talón de Aquiles de la industria china, es la estructura cristalina del metal. Cuando fundes metal y lo dejas enfriar en un molde, naturalmente forma granos cristalinos. Imagina un mosaico. Donde esos granos se tocan, hay fronteras. Esas fronteras son puntos débiles. Bajo el estrés térmico y la fuerza centrífuga brutal de un motor girando a miles de revoluciones, esas fronteras se rompen, el álabe se agrieta y el motor explota. Para solucionar esto, Occidente desarrolló la tecnología de monocristal o Single Crystal Blade. Mediante un proceso de fundición increíblemente controlado y lento, logran que cada álabe de la turbina sea un solo cristal continuo de metal. No hay fronteras de grano, no hay puntos débiles internos, es una sola pieza atómica perfecta. General Electric tardó décadas en perfeccionar esto, Rolls-Royce igual, y Pratt & Whitney también. China lleva intentando dominar la fundición de monocristales a escala industrial para motores comerciales durante 20 años y todavía no logran la consistencia necesaria. Pueden hacer 1 o 10, pero no pueden hacer miles, con una tasa de defectos del 0%, que es lo que exige la aviación civil. Este es el abismo tecnológico. El motor chino que promete reemplazar al occidental se llama CJ1000A. Sobre el papel es un clon del LEAP, pero en las pruebas la realidad golpea duro. Los informes de inteligencia industrial sugieren que el CJ1000A todavía sufre de problemas de durabilidad en la sección caliente. Los álabes chinos no aguantan los ciclos térmicos tan bien como los occidentales, tienen que ser reemplazados más a menudo, y en el negocio de las aerolíneas, tiempo en tierra es dinero perdido. Ninguna aerolínea internacional, ni siquiera las de países aliados a China, comprará un avión cuyo motor necesita mantenimiento cada 500 horas, si la competencia ofrece uno que dura 20.000 horas on-wing. Y esto nos lleva al problema geopolítico, que es quizás más peligroso que el técnico. El C919 es vulnerable, extremadamente vulnerable. Mientras dependa del motor LEAP-1C, Estados Unidos tiene un botón de apagado sobre toda la industria de aviación comercial china. Si mañana las tensiones por Taiwán escalan, o si la guerra comercial se vuelve más agresiva, el gobierno de Estados Unidos podría simplemente prohibir a General Electric exportar los motores a China. No creas que esto es una teoría conspiranoica. Ya pasó. Mira a Rusia. Rusia estaba desarrollando el MC-21, un avión que, honestamente, era técnicamente superior al C919 y muy competitivo con el Airbus A320. Iba a usar motores Pratt & Whitney americanos y materiales compuestos occidentales. Cuando llegaron las sanciones por la guerra, el suministro se cortó. Rusia tuvo que rediseñar el avión para usar sus propios motores PD-14 y sus propios materiales. El resultado fue un retraso de años, un aumento de peso del avión y una pérdida de eficiencia. El MC-21 pasó de ser una promesa mundial a ser un avión de uso doméstico forzado. China vio eso y sintió un escalofrío. Saben que el C919 está en la misma posición. Si Washington firma un papel, la flota de C919 se queda sin motores nuevos. Y sin motores, no hay programa espacial, no hay orgullo nacional, solo aviones planeadores de $100 millones aparcados en la pista. Por eso la desesperación con el CJ1000A es tan palpable. No se trata solo de dinero, se trata de seguridad nacional. Pero hay otro factor que a menudo se ignora: la integración del software. Un motor moderno no es solo una bomba de aire, es una computadora voladora. El sistema FADEC, Full Authority Digital Engine Control, gestiona cada gota de combustible,
cada grado de temperatura, cada vibración. El software de los motores occidentales es el resultado de cientos de millones de horas de vuelo de datos reales. Saben cómo se comporta el motor en una tormenta de arena en Dubái, en el hielo de Siberia o en la humedad del Amazonas. El software chino es virgen, no tiene esa biblioteca de experiencia. Y en la aviación, la experiencia se escribe, lamentablemente, con accidentes y sustos que ya ocurrieron y se corrigieron. Volar con un motor nuevo y un software nuevo es ser un piloto de pruebas con pasajeros a bordo. Hablemos de números, porque al final del día, las aerolíneas son negocios. El C919 con motores occidentales promete ser un 15% más eficiente que los aviones de la generación anterior, como el 737NG o el A320ceo. Eso es bueno, pero el 737 MAX y el A320neo ya ofrecen esa eficiencia desde hace años, cuando, y sí, el motor chino CJ1000A entre en servicio. Es muy probable que sea menos eficiente que su contraparte occidental actual. Probablemente consuma más combustible y requiera más mantenimiento. Entonces, ¿cuál es el argumento de venta? El precio. China seguramente venderá el C919 mucho más barato. Pero aquí está la trampa matemática de la aviación. El precio de compra del avión es solo una fracción del costo total. El combustible y el mantenimiento, a lo largo de 20 años, cuestan mucho más que el avión en sí. Si el motor chino consume un 5% más de combustible que el motor de GE, ese avión barato terminará costándole a la aerolínea millones de dólares más a largo plazo. Por eso, incluso dentro de China, las aerolíneas privadas prefieren Boeing y Airbus. Solo compran el C-19 porque el gobierno les sugiere amablemente que lo hagan. Además, está la cadena de suministro global. Si un motor LEAP falla en Londres, hay repuestos en Londres. Si falla en Sao Paulo, hay técnicos certificados allí. Si un motor chino CJ1000A falla fuera de China, buena suerte. Tendrás que esperar a que envíen las piezas y los mecánicos desde Shanghái. Eso significa días de avión en tierra, pasajeros furiosos y pérdidas masivas. Hasta que China no establezca una red de soporte global, su motor es inviable para el mercado internacional. Hay un aspecto fascinante de la mentalidad china que juega en su contra aquí. La cultura de chabuduo, que significa más o menos, o suficientemente bueno, funciona para fabricar juguetes, ropa o incluso teléfonos baratos. Pero en la aviación, suficientemente bueno es inaceptable. La tolerancia es cero. En la metalurgia de superaleaciones, una desviación de una fracción de milímetro o una impureza de una parte por billón provoca una catástrofe. Occidente tiene una cultura de calidad obsesiva en aeroespacial forjada durante la Guerra Fría. China está intentando comprar esa cultura o forzarla en tiempo récord. Pero la cultura de ingeniería no se descarga de un servidor, se cultiva. Y no olvidemos el espionaje. Ha habido casos documentados, como el de Yang Junshu, un oficial de inteligencia chino extraditado a Estados Unidos por intentar robar secretos de los álabes de turbina de GE Aviation. Intentaron reclutar ingenieros, obtener datos de diseño de los ventiladores de materiales compuestos y los sistemas de carcasa. El hecho de que una superpotencia tenga que recurrir al robo industrial tan descarado demuestra su desesperación. Demuestra que han chocado contra un muro científico, que no pueden saltar por sí mismos. Pero robar un plano no es lo mismo que saber fabricarlo. Puedes tener la receta del mejor chef del mundo, pero si no tienes su técnica y sus ingredientes, tu plato sabrá diferente. China tiene los planos, pero le falta la muñeca metalúrgica. El futuro inmediato para el C-919 es una encrucijada. COMAC planea certificar su propio motor alrededor de 2025 o 2026, pero los analistas occidentales son escépticos sobre su rendimiento real. Lo más probable es que veamos una flota dividida. Los C-919 para volar dentro de China usarán el motor chino, por mandato político, y los pocos C-919 que intenten vender fuera, quizás a África o al sudeste asiático, seguirán dependiendo del motor occidental, siempre y cuando las sanciones lo permitan. Esta dependencia es humillante para el Partido Comunista, que ha puesto la autosuficiencia tecnológica como pilar central de su mandato. Cada C-919 que despega con motores CFM es un recordatorio visual de que, aunque China es la fábrica del mundo, Occidente sigue siendo el inventor del mundo en las tecnologías más críticas. El camino para romper este monopolio es largo. Rolls-Royce está trabajando en su motor UltraFan. GE está trabajando en el RISE, el motor de rotor abierto.
La tecnología occidental no está quieta, está acelerando. Para cuando China logre que el Zhezhou 1000A funcione igual de bien que el EAP actual, Occidente ya estará volando con motores híbridos eléctricos o de hidrógeno. China está corriendo una carrera donde la línea de meta se mueve cada vez más lejos. Entonces, volviendo a la tesis principal, el talón de Aquiles del C-919 no es su aerodinámica, ni su cabina, ni su precio. Es que su corazón late gracias a la generosidad de sus rivales. Es un avión diseñado para liberar a China, pero que irónicamente la ha atado más fuerte a la cadena de suministro occidental. La próxima vez que veas una noticia celebrando las ventas del C-919, recuerda mirar debajo del ala. Allí verás la verdad de la geopolítica actual. China es un gigante, sí, pero es un gigante que todavía necesita que Occidente le ayude a caminar. Y en un mundo donde las alianzas cambian de la noche a la mañana, caminar con las piernas prestadas es una estrategia muy peligrosa. Si te ha gustado este análisis profundo sobre la realidad técnica detrás de la propaganda, no olvides reventar ese botón de like. Suscríbete si quieres entender la aviación sin filtros y activa la campanita para no perderte el próximo video, donde quizás analicemos si Rusia tiene alguna esperanza real de salvar su industria. Nos vemos en los cielos.